buenas amigos, bienvenidos otra vez a un nuevo programa de este hombre tóxico, siempre metiéndose en líos. Y hoy traigo un lío que además me apetece meterme porque no es tan importante como si Ábalos se va con sus amigas o si Pedro Sánchez se ha teñido el pelo o no, pero sí es un tema que afecta o puede afectar en un momento determinado a todo el mundo. Hoy vamos a hablar de la alienación parental, eso que no existe. Ahora os voy a explicar por qué y ahora lo vamos a ver. Pues para hablar de todas estas cosas tenemos con nosotros a Abel Céspedes. Buenas tardes, Abel. Buenas tardes. Abel pertenece a dos importantes asociaciones. Una es la ANAVID, mi querida ANAVID, que todo el mundo, siempre que puedo hablo de ANAVID. Creo que está haciendo un trabajo que no está pagado. Bueno, que no está pagado es seguro, pero no está pagado ni moralmente, ¿no? Y que desde aquí apoyamos siempre. Bueno, el día 8 han hecho una manifestación, el otro 8M, que además ha acudido gente. Me decía la presidenta María que estaba sorprendida de la cantidad de gente que había. A ver si con esto ya dejamos de tratar a las mujeres como subnormales, ¿no? Y la otra asociación a la que pertenece es Custodia Compartida, es una asociación alicantina. También ya con el nombre solo, pues ya os podéis imaginar de qué va. La idea que teníamos es que era comentar con alguien que supiera del tema y que lo esté siguiendo, experto, el nuevo anteproyecto de ley de protección a la infancia, ese proyecto de ley que está impulsando esa ministra que es Sira Rego. Sí, Sira Rigo. Yo tampoco lo tengo claro, bueno, sí. Lo que tienen los nombres extranjeros estos, que no hay manera de pillarlos. Tampoco hace mucho, entonces... El caso es que había una ley de protección a la infancia. Le llaman de protección a la infancia, ahora veréis que no. Más son leyes ideológicas hasta decir basta, ¿no? Ideológicas que se meten en nuestras vidas. Esto de lo woke que creéis que ha acabado, pues no ha acabado. Hay una ley de protección a la infancia, se llama así. Es una ley en donde ya niega el hecho de la alienación parental. Sí. Vamos a empezar a contarle a nuestros oyentes videntes de qué estamos hablando. ¿Qué es esto de la alienación parental? Bueno, la alienación parental no es nada más que un nombre para una serie de síntomas que los niños tienen. Entonces, en definitiva, es manipular a un niño. Se puede manipular al niño para que no quiera estar con el otro progenitor, para que vaya a juicio y pues allí en la exploración manifieste que no quiere ver a su padre, que no quiere estar con él, y en definitiva es manipular, la manipulación del menor. Esto no es tan raro. Esto es, yo no estoy diciendo que esto sea algo que pase, porque vamos a enfocarlo como lo están enfocando desde el gobierno. Esto en realidad es una ley en contra del padre. Así de claro lo digo porque no es una ley a favor del niño ni es una ley a favor de la mujer. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayor parte de la alienación parental ocurre por parte de las mujeres, entre otras cosas por las facilidades que tienen para tener la custodia. Mira, yo te explico el problema desde el principio. Mira, aquí el Partido Socialista desde el año 2004 ha venido construyendo un sistema de justicia que se aparta del sistema de justicia normal. Ha venido construyendo un sistema de justicia cautelar. Bien, al hombre muchas veces se le tira por la vía rápida de la denuncia de violencia de género. La denuncia, los datos reales de desestimación de denuncias de violencia de género, yo no voy a decir falsas, pero voy a decir que el 70% de las denuncias que se ponen por violencia de género no son tales. No llegan a condena,
Bien, simplemente no llegan a condena, no se han probado. Entonces, en el sistema de justicia cautelar, pues se basa en una idea que a todos nos puede parecer una idea genial y honrada, que es decir, bueno, un maltratador no puede ser un buen padre. Claro, yo también estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que una persona es maltratadora cuando dice un juez que es maltratadora, en un juicio con pruebas. ¿Y qué pasa? Que aquí la justicia cautelar se toma con indicios. Vamos a empezar a dividir lo que es un indicio de lo que es una prueba. Un indicio, venga, para explicar a los oyentes qué es un indicio, sí, que lo entiendan bien, vamos a decir, en esta habitación está prohibido fumar. Bien, ahora entra un señor policía y ve un cenicero encima de la mesa con colillas. Y entonces le dice a usted, pues usted ha fumado, le denuncio porque ha fumado. No, oiga, un cenicero con colillas solo permite plantear una hipótesis. Ahora hay que investigar. La hipótesis es que usted puede haber fumado, pero a lo mejor ha fumado alguien que estaba antes de usted, ¿eh? O a lo mejor simplemente salió a fumar a la calle y por no tirar la colilla en el suelo vino aquí y la dejó en el cenicero. O sea, que eso es un indicio. Un indicio permite construir una hipótesis. ¿Y ahora qué sería una prueba? La prueba sería que el policía hubiese entrado y lo hubiese pillado usted fumando. ¿Bien? Eso sería una prueba, porque hay una observación directa. Claro, del delito. ¿Bien? Entonces, distinguimos lo que es un indicio de lo que es una prueba. Entonces, cuando a un hombre se le detiene por violencia de género, automáticamente, con esos indicios, que suele ser la declaración de la esposa, ya se le retira la custodia compartida, ya se le retira la custodia general. No puede ver a sus hijos, se le aparta. Encima se le da la vivienda a la mujer. Un señor es detenido por violencia de género, al día siguiente sale del juzgado con unas medidas cautelares y tenemos un desahucio exprés. ¿Esos que no quiere el Partido Socialista? Pues sí, aquí tenemos un desahucio exprés de un señor que simplemente porque una mujer ha dicho cualquier cosa que se le haya ocurrido, puede ser cierta o no, pero de momento es una hipótesis, le echamos. ¿Qué pasa? Que esas medidas cautelares que se toman en un indicio, luego, en el tiempo se prolongan porque el juicio, sobre todo el juicio del divorcio, viene mucho después. Hay que pedir informes psicosociales que a veces tardan 2 años en hacerse. Hoy se quejaba un juez del partido de Murcia de que le tardaban en años en hacer eso. ¿Y qué pasa? Que al final se consolida una medida que era cautelar. Ese expediente o esa información, ¿qué depende? ¿De servicios sociales, de la policía? No, suele depender de los servicios de medicina legal, del Instituto de Medicina Legal de la provincia. Forense, sí. Que este juez que esta mañana se quejaba en Twitter decía que es que en su provincia, en Murcia, solo había un psicólogo en el Instituto de Medicina Legal que atendía a lo menos a 30 juzgados y no daba abasto. Bien, entonces colapsamos ese servicio público, no da abasto, y tenemos una medida que se adoptó de forma cautelar que con el tiempo se consolida y ya no se puede revertir. Ese niño le han arrancado simplemente por un indicio, le han arrancado del padre al niño, le han partido el corazón, porque ojo, el padre le parte en el corazón. Yo digo que los juzgados de familia son salas de autopsia porque ahí salen los padres sin corazón. Cadáveres. Se lo extirpan. Pero el niño también. Claro. Y el niño es lo importante aquí. Pero ahí voy, Abel, precisamente por eso de lo de la alienación parental. Vamos a ver, si uno, yo no voy a decir que sea mujer, ni que sea hombre, uno de los dos padres, uno de los dos, le está mediatizando, le está comiendo el coco al niño, poniéndolo en contra de la otra parte, es lo que llamamos llegar a una alienación parental. Sí, esto tiene una explicación, vamos a ver. ¿Usted le dejaría firmar a un niño una escritura de venta de piso? No tiene capacidad de obrar, porque el niño le podemos manipular. Claro. Bien, pues si le podemos manipular y desde el derecho romano ya se reconocía que un menor de edad no podía firmar porque no tenía, entonces, ¿por qué ahora vamos a decir que eso no existe? Claro que existe, es la práctica cotidiana. Pero a mí me llama la atención porque en la ley española se ha borrado, o sea, vamos a distinguir la alienación parental del síndrome de alienación parental, que es como se hace. Yo personalmente sí creo que hay un síndrome. Yo creo que un niño al que se le priva de uno de los padres tiene un problema.
puede ser más gordo, menos gordo, depende de las circunstancias. Pero los niños necesitan papá y mamá. Eso para mí está... Sobre todo, necesitan que si tienen una figura de apego, arrancarle esa figura de su lado le puede provocar daños. Para no meterme yo en berenjenales, pues efectivamente, más claro que el agua. Claro. Aunque sea una abuela, si es que me da lo mismo. Efectivamente, la familia extensa también cuenta. También cuenta, y mucho más de lo que la gente se cree. Que por cierto, qué gran grupo el de las abuelas de Anavid, ya que lo estamos nombrando. Entonces, claro, se niega el síndrome. O sea, la ley en España, porque por eso digo que son leyes ideológicas que no interesan, no interesa una investigación. La ley en España niega que se pueda utilizar ese síndrome de alienación parental en los juicios de custodia, bueno, todo lo que tenga relación con familia. Ya hubo un intento de esto. La ley que tenemos ahora, la de protección a la infancia, ya también dice que no se puede alegar esa. Pero, ¿qué pasa? Pues que los psicólogos, porque esto, tú cuando llevas a juicio, a tu divorcio, no es que el padre dice que el niño está manipulado, no, el padre no dice eso. Eso lo dice un informe de un psicólogo. Que habla con el niño. Claro, que aporta al padre y dice, ese niño está manipulado. O a veces tienes la suerte de que a través del servicio de medicina legal o por insaculación, que también sacan hay una lista de peritos, sí, que el juzgado va por sorteo. Va por sorteo, decir, bueno, sí. y a lo mejor en suertes te toca un psicólogo que lo sabe apreciar. Bien, entonces, ¿qué pasa? Pues que a pesar de que lo prohíbe la ley de infancia, la que ha promulgado ya el Partido Socialista en 2021, bueno, pues ha venido así. Partido Socialista, y vamos a decirlo, comunista, porque la ministra de la Infancia que hay ahora no es socialista, es una comunista radical absolutamente cegada por las leyes, por la ideología de género o por la ideología queer, o por yo que sé qué. Entonces, por eso yo quiero remarcar mucho en esta entrevista la carga ideológica que hay detrás, el ataque a la familia que hay detrás. Es lo que hay detrás. Bueno, detrás de todo, mira, el feminismo se va a acabar el día que se controlen los fondos públicos que reciben. Ese día acabamos con el feminismo. Está claro. Solo hay que controlar esa financiación que tienen ese conjunto de asociaciones feministas y acabamos con el feminismo. Pero evidentemente esto se ha convertido en una religión, porque hay que decir que ya no es una ideología, ha escalado, tienen santas, tienen obispas, tienen una liturgia, tienen mártires y cada vez más fondos públicos. Bien, bueno, pues esto al final, ¿por qué viene? El tema de que prohíban que tú alegues en el juzgado la violencia, o sea, perdón, que alegues en el juzgado la alienación parental. Pues porque los jueces han venido esquivando eso, llamándolo de otra manera. El niño está manipulado, porque en definitiva es eso. El niño está manipulado. Y entonces se han venido colando y le quitaban las custodias a las madres. ¿Por qué? Porque una madre que cogió la custodia... No cuida al niño bien. No es solo que no cuide bien, es que... no se preocupa en realidad del niño. Cuando cogen al niño en una medida cautelar y le tienen 2 años, porque aquí muchas mamás llegan y dicen, no, mientras no me diga un juez que te lo tengo que dejar, no vuelves a ver al niño. Es que y te pasas pero mientras se tramita el divorcio. Ese es el pan nuestro. Y el niño creciendo. Claro. ¿Y qué pasa? Que está viviendo con una persona y solo con esa persona, sin escuchar la otra versión, sin tener contacto con la otra familia, ya el niño se puede sentir coaccionado, se puede sentir inclinado a rechazar a la otra parte. Y claro, muchos jueces apreciaban eso y decían, no, lo que hace falta es organizar que el niño primero en un punto de encuentro, organizar encuentros con el padre, con la familia paterna extensa, y que vayan retomando la relación. Eso es lo que quieren cortar. Esta gente es lo que quiere cortar. Esta gente lo que quiere es cortar cualquier relación familiar, porque esto va de acabar con la familia. Exactamente. Va de eso. Está claro. Vamos a ver. España, que encima en la publicación, en el prólogo del anteproyecto, no recuerdo ahora cómo le dicen, en la exposición de motivos, sí. Presume de que España es el primer país del mundo
en donde se va a intentar prohibir poder alegar este síndrome, que ahora hablaremos del síndrome porque creo que es importante. Yo tengo aquí un comparativo de países de la Unión Europea, o de Europa, perdón, mejor que la Unión Europea, en donde, y que creo que nos va a valer para donde quiero llevar luego la conversación, se ve el tratamiento que se hace de este tema en los juzgados, ¿no? En España está expresamente prohibido por la ley, como nos estás contando. Reino Unido no lo consideran diagnóstico médico. Eso no quiere decir, como dices, que se puedan alegar otro tipo de circunstancias por el psicólogo. En Alemania se considera que es un concepto refutado científicamente por el Tribunal Constitucional. En Polonia está reconocido como factor en valoración del bienestar. En Dinamarca hay una legislación reciente que obliga a considerar la alienación en casos de contacto urgente. 4 semanas, o sea, no hay una norma, podría seguir. Francia, Italia, Países Bajos, Suecia, se considera la alienación parental, aunque no como síndrome. Aquí hay un carajote que dicen en mi pueblo, importante, ¿no? Porque esto... Yo me gustaría partir de la base de que el movimiento feminista tiene una superfinanciación capaz de imponerse como lobby en todas partes. Entonces, a mí no me extraña que en Alemania el Tribunal Constitucional haya llegado a esa conclusión, viendo que en España las feministas consiguieron que el Tribunal Constitucional declarase que era constitucional la ley de violencia de género. Bueno, o sea, por ejemplo, ese es uno de los temas, si tan importante es, que la Unión Europea no ha sacado una directiva. O sea, la Unión Europea no quiere entrar en ese lío, porque lo más sencillo es sacar una directiva y obliga a todos los países de la Unión Europea. Y sin embargo no lo ha hecho. Y todo esto se basa, Abel, en que se considera que no es un hecho científico probado el hecho de que haya alienación parental. Vamos a ver, que por lo menos que haya síndrome. Creo que parten todos de un concepto. O sea, como enfermedad, o sea, lo que define Naciones Unidas son las enfermedades. Como síndrome de enfermedad no existe. Pero eso no quiere decir que particularmente un niño no pueda ser manipulado o no pueda ser forzado. Pero no existe. Vamos a explicar un poco a nuestros oyentes. Había un psicólogo, se llamaba Gardner, que en los años 80, o sea, no hace tanto, hace 40 años, definió el síndrome de alienación parental. Claro, en los años 80 el movimiento feminista radical ya tenía un poder suficiente como para oponerse. Gardner era una persona peculiar, que defendía la sexualidad de los niños, o sea, era una mezcla, pero él murió, que se suicidó, murió defendiendo o sea, murió desesperado porque era un síndrome que no se le tenía en cuenta cuando él consideraba que hay una enfermedad. Entonces, partiendo de que no consiguió que las autoridades sanitarias introdujeran el síndrome con el resto de las enfermedades, esto es un poco porque todo el mundo sepa dónde estamos, ¿no? Para que todo el mundo vea lo que yo sé. No se pudo o no se consideró enfermedad, pero la mayor argumentación que dan es que no hay estudios serios. O sea, no hay estudios concluyentes, no hay estudios que realmente haya, que sí los hay, pero se basan en que no los hay. Y digo yo, ante la duda de que pueda existir esto, que los haya, ¿no? Mire, yo a todo esto tengo que poner una cosa. Si hay estudios, no hay estudios, eso se ve caso a caso en el juzgado. Un profesional que defiende que un niño está manipulado por su madre o por su padre, y otro profesional en derecho de contradicción que defiende lo contrario. Y el juez, que está ahí para eso, valora las dos y le da la razón a uno o le da la razón a otro. ¿Para qué necesito prohibir algo en una ley si ese algo no tiene ninguna
apoyo científico. Entonces, si no tiene apoyo ¿Para científico, decaerá ante claro. un juez, porque vendrá un psicólogo y defenderá lo contrario. Claro. Entonces, si hay que prohibirlo, es porque algo existe y porque hace daño. Les hace daño a ellos, es una ley ideológica, hace daño a su ideología. Claro, porque aquí venimos a dar con la violencia vicaria. Vamos a ver, realmente vamos a olvidarnos del síndrome, de las asociaciones de psicólogos y vamos realmente a un niño que le están manipulando, le están haciendo daño. O sea, sí, claro, le están haciendo daño. Pero también se le hace daño cuando le arrancas a un padre, ¿eh? También. Porque el niño sufre. Claro, está claro que sí, ¿no? Entonces, es evidente, ¿no? Entonces, esa digamos, necesidad que hay de nombrarlo o no nombrarlo síndrome, tú me acabas de demostrar que no tiene sentido, o sea, que realmente... No tiene sentido. Pero, mire, yo recuerdo en un congreso que dimos en la Asociación de Custodia Compartida de Alicante y vino a hablar Jorge Cardona, que entonces era el representante español que había ante el Comité de Derechos del Niño. Este hombre defendía que en una ley no se puede plantear, por ejemplo, en aquel entonces se estaba hablando que no se podía plantear en una ley la custodia compartida obligatoria, porque había que darla caso por caso. Bien, hay que darla caso por caso porque hay que valorar las circunstancias del niño, pero también en el síndrome de alienación parental y también en la violencia vicaria, que no es solo eso. La violencia vicaria se extiende más. Yo considero que privar a un niño de toda una rama familiar que le has privado de afectos y demás, esto sí que es una violencia, una crueldad. Pero ya no vicaria, esto es una violencia directa contra el niño. Claro, porque el padre puede ser lo que quieras. Pero la violencia vicaria es tratar de hacer daño al otro progenitor a través del niño. ¿Bien? Sí. Se puede hacerlo en los casos más extremos matando al niño, como hemos tenido casos de una mamá que ha matado a una niña para hacerle sufrir al padre. Suicidio extendido le llaman. Sí, aquí cuando lo hace una mujer, cuando lo hace un hombre es violencia vicaria. Claro. Porque ahí estamos, en una religión en la que se cree en el dogma de la pureza de la mujer no puede hacer algo malo. Esto es como en la antigua URSS, cuando no podía haber delincuentes. Por decreto, no podía haber delincuentes porque el comunismo era tan perfecto bueno que no podía dar delincuentes. Pues aquí es lo mismo, la mujer es tan buena, porque es el centro de la religión feminista, que no puede hacer mal. Y como rompería el discurso admitir que una madre puede hacer violencia vicaria. De modo que se les ha ocurrido que solo se tiene en cuenta y se le llama violencia vicaria cuando lo hace el padre. Cuando lo hace la madre, no. Hablamos de suicidios extendidos, hablamos de que, bueno, pues la mujer ha tenido un padecimiento psicológico, por eso le ha hecho daño a los niños, pero castigarlo como violencia vicaria, no. Cuando es obvio que cuando una persona es mala y no necesita ser ni hombre ni mujer, es malo, y los niños es algo con lo que pueden hacer daño al otro, y lo hacen. Es que realmente es tremendo, o sea, es que es, primero, negarle ya no sus derechos, ¿no? Derechos vitales, como es la paternidad, a la mitad de la población por el hecho de tener un sexo u otro, claro, que ellos consideran que el sexo no existe, pero eso no quiero entrar ahí porque nos vamos... O sea, es que a mí lo de la alienación parental me parece tan grave, o sea, precisamente lo estás explicando perfectamente, ¿no? Me parece algo tan salvaje, tan grave, que tú lo has dicho, o sea, se convierten en los jugadores de familia. Mire, yo aquí, ante la gravedad de la situación, porque aquí lo que nos están haciendo es que nos están robando nuestros derechos, no ya el derecho a ser padres y madres, no, derechos reconocidos en la Constitución como es el derecho de defensa, el derecho a la prueba. Mire, yo rechazo que a una persona le puedan tomar una medida tan drástica como retirarle a sus hijos basado en indicios. No, mire, tenemos un derecho, sobre todo en la cúspide del artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos, el derecho a un juicio justo. Vamos a hablar de ese derecho. ¿Bien? Ese derecho contiene un haz de derechos y entre ese haz está el derecho a la prueba. ¿Bien?
A mí me pueden condenar o me pueden retirar a mis hijos en un juicio basado en pruebas, no en indicios, porque el indicio no alcanza la categoría de prueba y hay que reaccionar. Frente a ese robo hay que reaccionar. Los abogados tienen que empezar primero a interponer cuestiones de inconstitucionalidad. Cuando presentes un dictamen que te esté diciendo que el niño esté manipulado y el juez te diga, no, porque esto no lo puedo admitir por el artículo tal de la ley tal. Sí, pues contra eso una cuestión de inconstitucionalidad. Y si me insistes y me inadmites mi dictamen, entonces, por mi derecho a la prueba y mi derecho de defensa, el recurso de amparo. Y hay que tratar de llegar a la cabeza, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque en España han desaparecido los derechos porque además controlan el Tribunal Constitucional. Las María Luisas, las magistradas que están ahí, que son feministas, han introducido la ideología en el derecho español. El Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional es un órgano político. Son los comisarios políticos de los partidos. Y aquí el Tribunal Constitucional tiene mayoría de comisarios políticos comunistas y socialistas. Se ha convertido de facto en un tribunal, digamos, el que está en la cadena, en la parte de arriba. O sea, claro, está sustituyendo al Supremo. Claro, cuando el Supremo pues trata de hacer justicia, pues llegan ellos de arriba y le echan las sentencias abajo, y como están en la cúspide, y aquí no hay control ninguno, porque ¿quién controla el Tribunal Constitucional? Bueno, ¿quién controla? Pues eso, como dijo el otro, ¿no? El gobierno, lógicamente, claro. Tenemos que hacerles sentir que los repudiamos. Tenemos que decir de una vez de esos magistrados que tienen nombres y apellidos que no los admitimos como ciudadanos, que los repudiamos, que lo que están haciendo no está bien, que es execrable. No tienen control de ninguna parte, pues habrá que controlarles los ciudadanos, claro, porque los poderes del Estado están, no se puede entrometer uno sobre el otro, pero ninguno puede estar por encima de los ciudadanos. Está claro. Claro que es en donde radica la soberanía, no están para sustituirlos. Pues es tremendo. Y vamos yendo concretamente al nuevo anteproyecto de ley. Sí. Miedo me da preguntarlo, pero ¿qué barbaridades propone? Porque ya hay una ley que ya deja claro el tema del SAP y deja claro qué pretenden ahora realmente. Pues lo que pretenden es que tú no puedas plantear en un tribunal que tu hijo está manipulado. Ni siquiera plantearlo. Nada, ni siquiera plantearlo. O sea, no que tenga un tú no puedes introducir una prueba que será un informe pericial que diga que el niño está manipulado y el juzgado tampoco puede valorarla. Bien, nos han expropiado el derecho a la prueba. Pero bueno, eso va contra toda... Y no es el único atentado que nos han hecho. No sé si has visto que también quieren modificar que hasta ahora las custodias compartidas habían venido subiendo. En mi época, que yo conseguí la custodia compartida, eran mínimas, residuales, pero ahora estamos en el 40 y pico % de custodias compartidas. Y nosotros, ya desde las asociaciones, decimos que el padre que no quiere, que no tiene la custodia compartida es porque no lo quiere. Yeah. Se consiguen, siendo una persona normal, se consiguen. Pues también quieren echarlo abajo. Y ahora han introducido que bastan meros indicios de que al niño le puede suponer una carga emocional, que no sé cómo se va a medir eso, emocional, para que no se dé la custodia compartida. ¿Ves? Estamos hablando de indicios. Otra vez volvemos a lo mismo, porque no tienen pruebas. Vamos a ver, en la práctica, tú lo explicas muy bien, porque tienes unos muy buenos conocimientos de derecho. Quiero que sepan nuestros oyentes que Abel ha sido la única persona que ha conseguido ha ganado un proceso de habeas corpus dentro de lo que son las leyes de Sí, de esto hace muchos años ya. Pero tiene su mérito, quiero decirlo, porque realmente no es fácil, hablando de leyes de género. Otra cosa es hablar de asesinatos, pero tú te explicas muy bien. O sea, creo que España está perdiendo un juez contigo que sería buenísimo, pero en fin, no sé si tiene que ver. La que a mí me preocupa de esto
es que no solamente es un tema de niños, como tú estás exponiéndolo muy bien, es un tema de derechos. Sí. Es un tema de que ataca directamente a los derechos que tenemos como personas. Esto no puede salir adelante. O sea, ¿tú crees que esto... Otra cosa es que lo manden al Constitucional y lo meta en un cajón por 20 años. No lo van a hacer, porque si lo hacen pierden la mayoría. Es que ellos tienen ahora la mayoría en el Tribunal Constitucional y los recursos que les interesan van muy rápido. Van muy rápido. No lo van a dejar ahí porque lo van a convalidar. Es que son comisarios políticos, no son jueces, son comisarios políticos. Y luego yo es que, no sé, voy a decir una cosa, a lo mejor suena una barbaridad, pero a mí un partido o un ministerio que plantea esa merma de derechos, porque es esa merma de derechos, vamos, la palabra que me viene por la cabeza es ilegalización. Es que tú no puedes tener... Ojalá. Claro, es que me está quitando mis derechos, abusando... Siempre hay juristas que trabajan en el lado oscuro. También hay médicos que trabajan en el lado oscuro. El doctor Mengele era médico y trabajaba en el lado oscuro. Freisler era un jurista alemán nazi. Bien, trabajaban en el lado oscuro. Bien, estos juristas, o sea, el Partido Socialista también tienen juristas que trabajan en el lado oscuro. No lo hacen de forma tan abierta como lo hacían los nacionalsocialistas, pero lo hacen de forma encubierta y poco a poco nos van dejando sin derechos. Van destruyendo eso que llamamos el Estado de Derecho, eso que llamamos la democracia. La democracia no es un sistema electivo. Al Sipín, a todos estos dictadores comunistas, también los elige un comité, ¿no? Pero sí. La democracia es un conjunto de valores y poco a poco España va perdiendo esos valores. Si tú, en un país, tú no puedes decir yo voy a presentar mi caso con pruebas y voy a poder exponerlo, se acabó la democracia. Claro, pero claro, es que esa es otra parte de la discusión que es realmente donde vamos. No quieren democracia, quieren un sistema que parezca una democracia. Y sobre todo, para poder manipular a la población, lo que necesitan es tenerla enfrentada. Ellos han llevado la discusión al tema de la familia. Mire, la familia, por su estrecha vinculación, es un entorno donde hay mucho roce. Claro. Bien, ¿qué hacemos? Llevamos a la familia, la criminalizamos. Llevamos el derecho penal a las relaciones de familia. Tú coges un adolescente que está pasando su adolescencia y le empiezas a decir tu padre no te deja hacer no sé qué, tu madre te prohíbe tal, no sé qué. La libertad, evidentemente, está metiendo una cuñita. Y el hombre con la mujer, el hombre con su esposa también. Igual. Son relaciones muy estrechas, de especial intensidad. Sí. Bien, vamos a ver, ¿cómo se explica que el que yo le llame tonto a un vecino no es delito y si le llamo tonta a mi mujer en una desesperación que uno puede tener, te vas detenido? ¿Puedo nombrar casos donde una pelea entre un matrimonio? ¿Peleas verbales? Verbales hablo, pues bueno, pues no sé. Se puede decir, eres tonto, eres tonta, yo qué sé, se pueden escapar cosas esas que no se tienen en cuenta, han acabado en condenas pero vamos a ver, si tenemos en España, yo creo que el único caso del mundo donde se ha condenado a un marido por soltar una ventosidad delante de su mujer. Esa es la famosa sentencia de Valencia. Y ahora yo digo, pues a lo mejor el hombre estaba mal y tenía que ser condenado, pero ¿cuánto nos cuesta a los españoles ese juicio? Sí. Porque el juicio no es gratis. El juicio habrá costado 6.000 o 8.000 euros entre sueldos de procuradores, abogados, el fiscal, el juez, los secretarios del juzgado, demás. Ese juicio a lo mejor ha salido por 6.000 euros y lo pago yo. Pero es que yo tengo que andar, estamos del orden de 400 casos diarios de hombres que son detenidos o que son denunciados por maltrato. De esos el 70%, es más, el 75%, sale absuelto o no llega a juicio, pero provoca unas diligencias que cuestan dinero. Una retracción de medios de la policía que está dejando otras áreas de la seguridad ciudadana vacantes. ¿Bien? Esto es incomprensible. Sí, es comprensible desde el punto de vista que hemos hablado. Sí, ellos quieren enfrentar a la familia y allí donde hay discusiones, si el hombre está
todo el día pensando en que tiene un problema gordo con su mujer, se quiere separar y tal. No está pensando en lo que le hace el gobierno, trincando de todas partes. Es un poco la ventana de... Bueno, un poco no, es la ventana de Overton, ¿no? Fijar el interés en un tema determinado que al principio parece extraño, pero que al final se acaba volviendo fundamental. De verdad que es preocupante. No sé cómo, me gustaría que a toda la gente que nos oye este tema se dieran cuenta de lo importante, de la trascendencia que tiene el tema, de lo que afecta a la vida de cualquiera, porque tú a lo mejor ahora mismo estás con tu marido o estás con tu mujer, llevas una vida más o menos normal, bien, pero esto se puede torcer, o sea, esto en cualquier momento puede dar lugar a que, bueno, pues la relación se deteriore y no van a ayudarte a recomponer la relación o a que haya una separación más o menos pacífica. Al revés. No quieren que haya una separación pacífica. Lo que están proponiendo las abogadas feministas es, vamos a ver, ¿tú quieres el divorcio exprés? Esta tarde te vas a la comisaría, le dices cualquier cosa, lo que primero que se te ocurra, le van a detener, le echan de casa y ya está. Yo he visto, mira, estuve el viernes pasado, estuve en la manifestación de Anavid. Vi a un chavalito joven, no tenía ni 30 años, y le miré la cara, ese chaval me daba pena y me daba miedo, porque yo tenía unos ojos como de querer quitarse la vida. Y llevaba 6 meses sin ver a su niña. Sin ver a la niña, que la madre pues ya no le dejaba verla. Mientras se tramita todo en el juzgado, por supuesto, como siempre, con la correspondiente denuncia de por medio, que luego, cuando salga al juicio, ya se verá si ese hombre hizo algo o no algo, pero si está en la calle muy gordo no podía ser, porque a lo mínimo que es gordo les meten en prisión preventiva. Pero es que les destrozan vivos. Y a la niña en este caso sería muy pequeña y a lo mejor no nota la falta. Pero ¿qué pasa con un chaval de 7, 8 años que le quitas de repente al padre, se lo llevan engrilletado, a veces delante de él, el niño llorando, y empiezan a decir papá es malo. Y luego no lo ve más en 2 años. Y todo el día diciendo tu padre es malo, tu padre me ha hecho esto, me ha hecho lo otro y tal. Y al final el padre el hijo termina renegando del padre, pero escucha, esto también lo hacía Stalin. Stalin, ¿sabes qué? A los hijos les obligaba a denunciar a los padres. Sí, señor. Si se puede manipular a un niño para denunciar a su padre, también se le puede manipular para que diga que no quiere estar con Está claro. Ahí yo todavía me encuentro gente, entre ellas bastantes mujeres que no son de izquierdas, que me niegan que existan estas discriminaciones en España. No lo han vivido de cerca, no están interesadas en el tema. Pues voy a dedicarles este programa a ellas. O sea, de verdad, abrir los ojos porque no os estáis enterando del mundo en el que vivís. Y cuando les pase... Y eso sí, cuando les pase... Que pueden venir a Anavid, que allí se les va a ayudar. Efectivamente, porque le puede pasar a tu hijo. Claro. Le puede pasar a tu hermano. O sea, es que eso es... además, este feminismo, que no es el feminismo de la igualdad, que tuvo su lógica y tuvo su sentido hace 100 años, no es más que un ataque a la familia, como tú has dicho antes. Sí. Muy bien, ¿no? Un ataque a la familia bestial. Bueno, entonces, realmente, para no irme yo más por los cerros de Úbeda, que soy muy dado, con esta ley lo que se pretende ya es sentenciar el tema, cerrar todo tipo de puertas para que esas manipulaciones no existan. Pero es que es como si me dices que este micrófono no existe, que este ordenador no existe. Claro, son la realidad. Lo que están negando es la realidad. La realidad. O sea, es decir, efectivamente, yo lo he dicho, dentro del seno de la asociación lo he dicho, los hechos pertenecen a la esfera de la realidad. El legislativo puede regular los efectos que tienen los hechos. Tú demuestras algo y una vez que lo has acreditado, una realidad fáctica, se llama así, realidad fáctica, esa realidad fáctica despliega unos efectos jurídicos, ¿bien? Y el gobierno es legítimo para decir, bueno, si tú demuestras que el niño está manipulado, no pasa nada, no pasa nada. Bien, ahí estaría regulando
los efectos jurídicos que tiene esa realidad fáctica. Pero aquí, aquí lo que han dicho es que tú no puedes argumentar, defender y probar esa realidad fáctica. Pero eso no puede prosperar, Abel. O sea, yo no sé si el tribunal... Bueno, tú me has comentado la buena noticia de hoy, antes del programa. Sí. Dísela a nuestros oyentes, que sepan que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido la primera demanda contra España por un tema de violencia de género, y es que las Luisas, que están allí en el Tribunal Constitucional, pues dijeron nada menos que un señor que había sido absuelto por violencia de género, pues su mujer se había llevado a la niña o al niño a otra provincia, y las Luisas, bueno, todo el Tribunal Constitucional, la parte comunista del Tribunal Constitucional, dijo que eso estaba muy bien, porque, bueno, aunque el padre estaba suelto, pero la mujer tenía miedo y tenía miedo. Y entonces le han admitido a una abogada, Lupe Sánchez, le han admitido el recurso en Estrasburgo. Eso es un hito, porque eso es dificilísimo, o sea, le doy la enhorabuena, porque eso es difícil, por vulneración de la presunción de inocencia, porque si ese hombre había sido declarado inocente, es inocente a todos los efectos. No puede venir el Tribunal Constitucional y decir, bueno, inocente pero poco. No, es inocente, ya está. Ha pasado todo el procedimiento judicial. Estas mujeres y aliades se lo pasan por el forro. O sea, es que hemos visto casos, vimos el caso de Juana Rivas, hemos visto casos que han llegado con una terquedad a mí, en que yo tengo razón, niños que se los llevan no van ni al colegio para que no los descubran, y no pasa nada. Es que no pasa absolutamente nada. Nada, condenan a muy pocas. Nada. Y la persona que tenga 2 dedos de frente, aunque sean meñiques, tiene que entender que estamos hablando de barbaridades. Pero sí, mira, también cuando hicieron la reforma del Código Penal, al quitar la falta, antes había una falta para cuando no te daban al niño, llegaba el papá a la puerta de la casa de la mamá a llevarse el niño como los viernes alternos que le tocaba. Y la mamá salía diciéndole, no te lo doy. Bueno, había una falta en el Código Penal que la podía invocar y denunciaba a la mamá, y bueno, la condena era mínima, pero había una condena, y a lo mejor al cabo de 5 o 6 condenas le quitaban la custodia a esa mamá. Difícil, pero bueno, hay algún caso. Bueno, pues llegó el Partido Popular y lo quitó de en medio. O sea, que no vayamos a decir que los malos son solo los comunistas. Hay unos pseudo-comunistas ahí que... Bueno, me temo que hay comunistas de izquierdas y comunistas de derechas, ¿no? Sí, y perdona, que yo no lo digo solo por lo económico, lo digo por lo del tema de Stalin que hemos comentado antes. Stalin enseñaba, manipulaba a los niños para que denunciaran a los padres. Bueno, pues esto va de eso. Va de meter la discordia dentro de la familia. De la familia. Ya, lo que pasa que es que te das cuenta dónde van quedando las fronteras ideológicas realmente. No es un tema... Pero es dinero, ¿eh? Bueno, luego el negocio... Bueno, no hemos hablado de eso. Es que es un negocio. Vamos a ver, ¿cuántas asociaciones feministas hay en España? Yo no lo sé. Yo solo sé que cuando el Partido Popular subió al poder en Andalucía, había más asociaciones feministas que poblaciones. Es posible. Me acuerdo del dato porque me llamó la atención, ¿no? Digo, pero bueno. Y claro, si yo puedo, me monto una asociación feminista y me voy a pedir unas subvenciones, la que sean. Mira, yo para este tema, y acabaríamos con el feminista en 2 tardes, lo único que propongo es que las subvenciones del Estado, toda subvención que dé el Estado para cualquier cosa, no las vamos a quitar. Vamos a dejarles, si se van a ahorcar ellas solas. Quiero decir, las asociaciones, todas las subvenciones que dé el Estado, que fueran con un número al que se fueran añadiendo cifras para, al final, en la contabilidad de la asociación pudiéramos descubrir a la persona física que se lleva esa subvención. Ah, vale, claro, sí, siempre hay algo, vamos a llamarlo... Blockchain se llama.
Tú le añades un blockchain, la subvención le añades un blockchain, cada uno le va añadiendo su bloque y al final sabemos que fulanita de tal se ha embolsado de esta. Mira, de pues esta, está bien traído, sí. Está bueno, bien, es que ¿no? yo he tenido conocimiento de asociaciones que, por ejemplo, tutelan niños y con esas subvenciones han ido comprando viviendas, comprándolas, que luego se disuelve la asociación y hasta luego, y Lucas, claro, ya ahí se esas quedó. viviendas que, además, que tú se la compras a uno al precio que quieres y eso escapa al control del Estado, eso no lo ve el Tribunal de Cuentas, porque como no forman parte del Estado, tú le das el dinero y la fiscalización es muy suave. O sea, que yo me temo que el gran punto débil del feminismo hemos perdido, es eso. Es hemos perdido en España siempre. Las subvenciones eran finalistas, se daban con una finalidad que luego se comprobaba. Pero eso se ha perdido, ya no se dan, ya son genéricas, ¿no? Es ayuda al feminismo, yo qué sé. Y entonces ya, pues, ¿qué es ayuda al feminismo? Porque esta mujer se ha comprado una casa, como tú dices. Ellos presentan un proyecto, pero un proyecto muy, muy genérico, ¿bien? Y luego gastan como quieren y sobre todo, que si el proyecto incluye dar apoyo psicológico a las mujeres que son víctimas de violencia de género allí en la localidad donde están, pues al final la psicóloga es una amiga de ellas que se lo está llevando crudo. Eso es. Decimos que en España hay 3 millones de funcionarios ya, ¿bien? Bueno, pues hay más. No, claro. Porque estas, al final, terminan siendo como funcionarias de los ayuntamientos, sí, de las comunidades autónomas. Lo que hay que ver, y está estudiado y está en la encuesta de población activa claramente, el funcionario es el que cobra un sueldo del Estado, pues hay pero más de cobrando del Estado hay muchísima más gente que Sí, funcionarios, señor. ¿no? Sí, señor. Pero muchísima más. Y entonces, y no es un tema de si liberalismo o lo que sea. Es que es mi dinero. Vamos a ver si yo me explico. Y se está usando para cosas. Si yo quiero apoyar un planteamiento feminista del tipo que sea, pues voy. De mi bolsillo y le de doy mi lo que bolsillo quiero. se lo doy. Claro. No necesito ningún intermediario. Claro. Pues no. Mira, si acabamos con el feminismo, dejamos de dar esas subvenciones, claro. Aumenta el paro más de 1 millón de personas. Fácil. Eso es lo que está pasando. Claro. Que vive mucha gente de esto. Sí. Luego se echa la mano a la cabeza las desesperaciones que había. Yo recuerdo cuando Milei hizo el primer recorte de funcionarios, no porque Milei sea santificación, que ni lo es ni lo deja de ser, no, allá Argentina con sus líos, ¿no? Pero sí que realmente pasa eso, cuando están acostumbrados a vivir de lo que aquí siempre hemos llamado la sopa boba. Eso es la sopa boba. Que era la sopa que daban en la puerta de los conventos. Pues entonces, claro, se hace muy duro. ¿Y yo qué hago ahora? Porque yo tengo el derecho a cobrar. Tú no tienes derecho a nada, y menos a jorobar a los demás, que es lo que hacéis con estas leyes. Pero no es jorobar que es que me has fastidiado porque has cortado una calle. Estamos hablando de algo tan grave como quitarle a un padre los hijos y a unos hijos los padres. Estamos hablando de un drama que nadie que no lo haya vivido es consciente o puede llegar a entender. Les estirpan el corazón sin anestesia y muchos no lo resisten y se suicidan. Sí, eso está claro. Esa estadística creo que no la ponen mucho en los periódicos. No sale. Yo no sé si Mira, aquí no se hace Tezanos... autopsia psicológica. ¿Sabes lo que es el concepto? No. Cuando una persona se suicida, un psicólogo ve en qué condiciones vivía, en fin, analiza qué ha llevado a esa persona el motivo del suicidio, claro. Mira, la inducción al suicidio en España es delito de homicidio. Está tipificado como delito de homicidio. Y yo sospecho, esto es una sospecha, que detrás de algunos o muchos suicidios de hombres está una inducción por parte de su mujer. En fin, bueno, quiero dejarlo aquí en esas palabras porque creo que es una muy buena manera de acabar. Esto no es un tema divertido.
Esto es un tema muy, muy, muy grave. Es un tema sobre el que no se puede pasar y que vamos a seguir. Yo espero que no prospere. Yo espero que si prospera, que si consiguen la mayoría necesaria para sacar esa ley orgánica, pues que la echen abajo. Que la tiren abajo. Los abogados en ejercicio que empiecen a luchar contra ella. Y mira, tardará más años, pero mira, hoy se ha admitido la primera demanda del TDAH. Claro. Entonces se puede llegar. En algún momento se empieza. Abel, muchísimas gracias. Muchas gracias. De verdad, espero poder contar contigo en más ocasiones. Cuando este tema va a seguir y nosotros vamos a seguir detrás de él. Y bueno, pues amigos, esto es lo que había hoy. Siento que no haya sido un poquito más agradable, pero que lo que le toca al hombre tóxico a veces, que es tocar las pelotitas a toda esta gentuza. No, me despido de todos y nos vemos en la próxima ocasión.